Muy buenas a todos, nosotros somos el grupo número 8 y vamos a exponer sobre el ataque XXG, o mejor conocido como la inyección de entidades externas o ataque XML. Bueno, para empezar, ¿qué es un ataque XXG? A ver, tenemos que entender que este tipo de ataque aprovecha una vulnerabilidad conocida como XML External Entity o XML entidades externas para extraer archivos del servidor usando una DT local. Una vulnerabilidad XXG es una en la que un atacante inyecta entidades externas en un XML mal procesado. Esto permite leer archivos en locales, hacer peticiones a servidores internos, incluso ejecutar código en algunos casos. ¿Qué tipos de ataques se pueden ejecutar con esta vulnerabilidad? Tenemos el ataque de lectura de archivos sensibles para leer lo que contiene el archivo password. Otro también lo que es el ataque SSRF para acceder a recursos internos, y también lo que es ejecutar código remoto en lo que es otra computadora en casos avanzados. El uso de DTD externas. ¿Qué es una DTD? Un DTD define la estructura y reglas XML del XML, permitiendo validar etiquetas, atributos, y puede ser local o externa. Como podemos aquí observar en esta pequeña imagen, una DT permite validar lo que son las etiquetas y atributos en este código XML. Ahora, para la inyección de código malicioso, tenemos que usar lo que son las DTD externas, las que se pueden cargar desde archivos o URLs externas como docbook.dtd en sistemas NOM para manipular entidades y acceder a archivos sensibles. Es una DTD preexistente en sistemas NOM, se encuentra en el repositorio user share DTD y contiene definiciones de entidades que podemos redefinir, manipular para acceder a archivos sensibles del sistema. Aquí se define una DTD externa, donde podemos ver que es del tipo notas, no del tipo de notas, llamada system, y se inyecta una URL. Aquí un pequeño diagrama de cómo el ataque XML se ejecuta. Primero, el pirata informático lo que hace es identificar la aplicación con un analizador XML débilmente configurado y enviar una solicitud XML. Esto para ver si es vulnerable este servicio web. Luego, el servidor o la aplicación web recibe esta petición y la manda al servidor. ¿Qué hace el servidor? El servidor procesa este XML recuperando una entidad externa maliciosa dentro de una declaración de tipo documento, un DTD, como acabamos de explicar anteriormente. Luego el procesador XML valida este DTD y resuelve las entidades externas, o sea, las entidades externas maliciosas que acabamos de inyectar. Luego se analiza la solicitud y se manda al pirata informático la respuesta con el archivo, el contenido del archivo que el pirata quiere saber, ¿no? Y los datos confidenciales se comparten con el hacker. Esta vulnerabilidad también se definió como CVE 2024-343. Principalmente esto afectó a Microsoft SharePoint, donde se permitió la inyección XXG malicioso mediante confusión y análisis de URLs, facilitando la lectura de archivos con permisos elevados y ataques SSRF. ¿Cómo impactó esto? Pues la exfiltración de datos sensibles y ataques de red avanzados, comprometiendo la seguridad y privacidad del sistema. Para este laboratorio hemos configurado un entorno virtual de pruebas. Utilizamos la virtualización en Oracle VirtualBox, la versión 7.1.4, usando la máquina virtual Kali Linux, simulando un entorno seguro para pruebas de seguridad. Es muy importante que el adaptador de red esté en modo puente, permite que
simular una red de LAN con conexión a internet. También utilizamos Kali Linux y herramientas como Pulpit Switch para la captura y manipulación de tráfico HTTP, y también la herramienta de laboratorio por Swigger, que proporciona el laboratorio para simular este ataque, ¿no?, en un entorno controlado. Antes de pasar a la simulación del ataque, vamos a hacer los siguientes pasos. Primero vamos a preparar el entorno con la activación del proxy en Pulpit Switch, y para capturar y modificar la solicitud de HTTP con datos XML. Luego vamos a hacer la intercepción de estos paquetes de tipo POST para procesar la consulta en stock de la aplicación vulnerable. Y luego vamos a inyectar el código XML para así saber extraer información del servidor. Especialmente vamos a extraer información del archivo password, el contenido que tiene este archivo. Continuando con la práctica, que vamos a ejecutar esta práctica en un entorno controlado, laboratorio de Swigger, donde la página nos indica el tipo de ataque que es, ¿no? Como ya hemos definido anteriormente, tenemos que el ataque XML es una inyección de entidades. Es una inyección de entidades en el código XML para mandárselo al servidor, y esto nos responda sobre el archivo que estamos ejecutando, queremos saber. Para este tipo de ataques o la explotación de esta vulnerabilidad, tenemos diferentes tipos de ataques. Tenemos los ataques para obtener los archivos locales del servidor, donde hay credenciales o datos sensibles. SRF, que es el ataque de elevación de privilegios, que nos va a permitir obtener credenciales o datos sensibles, metadata, ¿no? Por ejemplo, las credenciales de un administrador. Tenemos también otro tipo de ataque. Tenemos lo que es el ataque blind de XXG, que nos va a permitir recibir datos sensibles a través de mensajes de error. Entonces, vamos a empezar. Antes de empezar este laboratorio, tenemos que saber que ya dijimos que vamos a utilizar lo que es Burpsuite, que nos va a permitir interceptar estos paquetes o estas peticiones HTTP. Entonces, antes de todo, tenemos que configurar un proxy. ¿Qué es un proxy? Es un servidor un servicio proxy. Nos va a permitir interceptar o mandar dicho tráfico de red hacia nuestra herramienta Burpsuite. Entonces, para la configuración de esto vamos a utilizar en nuestro navegador Mozilla, vamos a utilizar lo que es Foxy Proxy. Es un plugin que la configuración es súper fácil, ¿no? Entonces, nos vamos al apartado de proxies, vamos a lo que es, aquí, ¿no? Entonces, para configurar esto correctamente, lo vamos al apartado de proxy de nuestra herramienta Burpsuite, y aquí nos va a dar las credenciales, lo que es el servidor o la interfaz 127.0.1.0.1 en el puerto 8080, que es el puerto donde se va a escuchar estas peticiones, o se va a interceptar, ¿no? Entonces aquí configuramos el tipo de HTTP, que es el tipo de proxy de HTTP que estamos configurando, el hostname y el puerto. Entonces eso es todo. Continuando con la práctica, vamos a ver aquí. Para empezar nosotros aquí en este laboratorio nos dice que tenemos que hacer una petición, de manera que para chequear el stock, y podemos ver la petición XML. Entonces, nosotros tenemos este laboratorio, ¿ya? Como podemos observar aquí, dice exploding XXG using store now entity to return files. Esa es la práctica de laboratorio que vamos a estar usando, que es para explotar la vulnerabilidad XXG para extraer entidades, para inyectar entidades y recibir archivos locales del servidor.
Tenemos la simulación o este laboratorio que simula una tienda o para verificar el stock. Tenemos lo que es descripción, productos, estrellas. Entonces aquí vamos a, no sé, a ver este primer ítem, pues control umbrella. Aquí nos da una pequeña descripción, el precio y vamos a chequear el stock. Aquí en París, check stock. ¿Cuántas unidades tenemos? Tenemos 660 unidades. Ahora nos vamos a la herramienta de Bullshit y vamos a buscar esta petición de stock. ¿Dónde está? De tipo posts. Y aquí, ¿no? Aquí no, en este paquete de tipo posts podemos observar en las cabeceras que es un de tipo HTTP versión 2 el host. Tenemos de hacia dónde se mandó esta solicitud, bueno, sería el servidor, la sesión de cookies, el agente que sería el navegador web que es el Mozilla versión 5 en un sistema operativo Linux de versión de 84. Es un sistema moderno. Ahora vamos aquí. Lo que nos interesa es esta petición, ¿ya? El request nos da un request de tipo XML. Entonces esto nos da la vulnerabilidad. Ya sabemos que podemos ejecutar o inyectar código XML. Entonces vamos a este apartado y vamos a inyectar este código. ¿Qué hace este código? A ver, vamos aquí. A ver, antes de inyectar el código vamos a mandar esta petición al apartado de repeater de la herramienta que nos va a permitir mandar o inyectar este código, ¿no? Entonces, según el laboratorio nos dicen que insertemos el siguiente código XML antes de la declaración stock check. A ver, entonces vamos a realizar eso. Listo. ¿Y qué nos dice el código? Aquí vamos a definir una entidad de tipo local. Aquí está entity. Vamos a llamar a esta entidad XXG y vamos a pasarle un request para buscar el archivo o que nos traiga el archivo password, ya, del servidor. Adicionalmente a esto vamos a cambiar. Aquí nos dicen que reemplacemos el product ID number con una referencia de la entidad externa, o sea, la entidad que estamos inyectando. Entonces, muy fácil, vamos a borrar esto en product ID de esta etiqueta y la inyectamos, ya. Vamos a mandar esta petición al servidor. Nos va a arrojar un código 400 que es un bad request, que no se pudo procesar esta petición, y de ahí nos arroja las credenciales del contenido del archivo password. Podemos ver aquí un login, podemos ver aquí credenciales Postgres, por aquí Postgres Administrator, y aquí podemos observar el impacto que tiene esta vulnerabilidad y la explotación inyectando código malicioso en peticiones XML. ¿Cómo podemos resolver esto? Podemos resolver validando las entidades externas, que no se permita inyectar entidades externas. Además de esto, también podemos inyectar código para hacer un ataque SSRF, que es un ataque para extraer metadata o datos sensibles de un tipo de usuario, por ejemplo un administrador. Y una vez que tenemos aquí el paquete que hemos interceptado, vamos a, como lo mismo, ¿no? Vamos a realizar lo siguiente, igual send to repeater. Vamos a inyectar código para que nos permita extraer credenciales, ¿no? Inyectar código para hacer este tipo de ataque SSRF. Entonces aquí igualmente nos dice el laboratorio que insertemos esta entidad o declaremos esta externa entidad
eh, antes de la declaración de la entidad stock check. A ver, realizaremos lo mismo aquí. Igualmente aquí estamos declarando una entidad externa de tipo, de llamada XXG para buscar en este apartado la URL, que sería la dirección IP del servidor. Ahora vamos a declarar lo que es XXG, la nueva variable de product ID. Vamos a hacer esto, vamos a eliminar el product ID. En este product ID vamos a pasarle esto. Igual el laboratorio nos va a decir que nos va a arrojar la respuesta, un valid product ID tipo listed. Ahora, una vez que tenemos esto, el laboratorio nos dice que iteremos, o sea, vamos a iterar, vamos a concatenar esta URL, esta URI. Vamos a pasarle esto de esta manera, que nos dice que vamos a buscar el metadata, el último listed, el repositorio listed, metadata, IAM, security, credential y del tipo admin. Y aquí podemos observar que esta inyección nos arroja el access key del administrador, el secret access key, el token de validación y fecha de expiración, y como del tipo success, código success. Vemos que a partir de esta vulnerabilidad podemos hacer este tipo de explotaciones, este tipo de ataques, ¿no? Y es una cosa que solamente llevando buenas prácticas de programación, haciendo las verificaciones y validaciones correctas al momento de desarrollar una aplicación web o servicio web, que esto muy generalmente se utiliza para lo que es servicios web services. Entonces podemos seguir ejecutando otro tipo de ataque. Aquí ya nos dice que tenemos el laboratorio resuelto, ¿no? Para este tipo de ataque podemos seguir ejecutando ataques de tipo con imagen. Podemos insertar una imagen de explotación XXG, podemos hacer un blinding XG vulnerabilities, podemos hacer aquí están los attacks de vía modificada. Aquí tenemos, aquí nos dice cómo prevenir ataques XXG. Podemos haciendo las verificaciones o validaciones en la aplicación XML, actualizando librerías que no sean tan peligrosas de ese uso, ¿no? Bueno, eso es todo por hoy. Eso es todo por la práctica y muchas gracias. Bueno, una vez que hemos realizado esta simulación en un entorno controlado, vamos a hacer lo que es el análisis de resultados y confirmación de la vulnerabilidad. En observaciones tenemos que el servidor respondió con el contenido de archivos locales, confirmando la vulnerabilidad XXG, como habíamos dicho anteriormente, para ver si es vulnerable. Y vamos a hacer una petición XML. Si responde con esta petición XML, es vulnerable. Entonces, ¿qué consecuencias tuvimos? Se tuvo acceso no autorizado a información sensible y posibles ataques avanzados, como ejecución remota y escalarización y el escalado de privilegios. Esto destacando una gran importancia en la necesidad de validar entradas, como hemos dicho, y configurar correctamente los parsers XML para evitar brecha de seguridad. ¿Qué medidas de mitigación y buenas prácticas podemos seguir? Primero, la configuración segura, deshabilitar entidades externas, validando estas entidades en un DTD, en parsers XML. Usar procesadores XML seguros y actualizados, librerías seguras, librerías actualizadas, librerías que no tengan estas vulnerabilidades. Como tercer
proceso de mitigación. Como tercera mitigación tenemos lo que es utilizar herramientas de aplicación de firewalls, aplicar firewalls. También realizar análisis estático, dinámico para detectar vulnerabilidades, aplicar parches y mantener bibliotecas actualizadas. Principalmente aplicar bibliotecas y librerías actualizadas y en lo que es un desarrollo de buenas prácticas de programación. Como podemos ver en esta pequeña imagen, en este pequeño extracto de código de desarrollo, tenemos que una simple validación como true o false. Ese simple código nos va a permitir mitigar este tipo de vulnerabilidades. Aquí nos dice library disable entity loader, true, no va a asignar, no va a validar ninguna entidad externa. Como conclusión, hemos concluido que la práctica sobre esta vulnerabilidad evidencia como un error de manejo XML puede comprometer la seguridad en sistemas complejos, en sistemas de desarrollos complejos. La seguridad debe integrarse desde las primeras etapas de desarrollo como buenas prácticas para proteger estos datos y proteger los datos del usuario.